Esta semana empezamos el vídeo con un rumor muy ilusionante, sagas clásicas que vuelven a Nintendo Switch y a la Mega Drive original, también arcades que vuelven y hablaremos de un método para poder jugar a juegos de consola en PC. Y quedaos hasta la noticia para reflexionar porque vamos a hablar de una noticia un poco técnica pero que explica muy bien cómo muchas veces la comunidad retro llega a sitios donde las empresas no alcanzan. Hoy volvemos con noticias retromodernas, nuestro resumen calmado de lo que se mueve en el mundo retro y retromoderno. Vamos a hablar de Croc 2, de Oblivion en Switch 2, de Rhythm Paradise Groove, de cartuchos físicos nuevos de Sonic, de recompilaciones, de archivos históricos que se quedan sin apoyo y de PS3 y PS Vita. Y el episodio de hoy tiene un hilo rojo muy claro, la preservación. Todas las noticias nos llevan a la misma idea. Los videojuegos no se conservan solos. Argonaut Games ha publicado un pequeño vídeo en redes que muchos fans están interpretando como una pista hacia un posible Croc 2 Remaster. La publicación utiliza música y referencias a varios juegos de Argonaut. Y hacia el final aparece esa conexión con Croc 2, que ha encendido las alarmas nostálgicas de la comunidad. Croc es la definición de lo que es un juego muy de su época, simpático, colorido y con esa búsqueda de mascota oficial de PlayStation que tantas compañías buscaron después del éxito de Mario, Sonic, Crash Bandicoot o Spyro. Y sí, no era el plataformas 3D más pulido del mundo, pero tampoco se defendía mal. Tenía personalidad, tenía encanto y tenía esa estética de final de los 90 que, para muchos, ya es pura memoria de PlayStation. Conviene mantener la calma. No vendamos Croc 2 Remaster como si ya estuviera anunciado. No lo está. Pero como pista y como termómetro de nostalgia me parece súper interesante. I was born 87 years ago. Bethesda ha confirmado que The Elder Scrolls 4 Oblivion Remaster llegará a Nintendo Switch 2 con lanzamiento digital y también físico. This is the 27th of Last Seed. La edición física de Switch 2 llega en cartucho y Bethesda está poniendo bastante énfasis en esa idea de versión física real. ¿Por qué esto importa? Porque hay una parte de los jugadores que sigue valorando poder tener una copia física, una caja, un cartucho, un objeto que no dependa únicamente de una tienda digital. Oblivion salió originalmente en 2006. Para muchos jugadores fue una puerta enorme al RPG occidental moderno. Cyrodiil, los gremios, las mazmorras, un mundo abierto de otra época. No estamos hablando de una novedad cualquiera, sino de un juego que ya tiene peso histórico. Y que ahora vuelva en una consola moderna, portátil, con edición física, me parece una noticia muy positiva. Llega el 11 de agosto a Nintendo Switch 2. Seguimos con Nintendo, y aquí voy a unir dos noticias porque creo que juntas cuentan muy bien un cambio de etapa. Por un lado, Rhythm Paradise Groove ya está disponible en Nintendo Switch, y es el regreso de una saga muy querida después de muchos años. Rhythm Paradise Groove. Necesitamos juegos que nos diviertan, que nos alegren y que nos destensen. Rhythm Paradise es precisamente eso. Playing this game is pretty simple.
Juegos rítmicos cortos, absurdos, simpáticos, con humor, con música, con color. Un tipo de videojuego que no necesita ser enorme para hacerte pasar un buen rato. Listen carefully to the beat. Y en un momento en el que la industria muchas veces parece ir hacia mundos más grandes, más serios, más caros y más pesados, que Nintendo siga sacando algo tan juguetón me parece una noticia bonita. De hecho, es ya un hecho objetivo que la única gran compañía que está sabiendo leer el mercado es Nintendo. Rhythm Paradise Groove. Pero al lado de esa alegría aparece el otro lado de la historia. Nintendo ha comunicado que debido a los cambios en la regulación europea relacionados con las baterías reemplazables, los modelos actuales de Switch, Switch Lite y Switch OLED van a dejar de venderse. Esa noticia nos deja algo muy claro. Nos acercamos al final de una era. Nintendo Switch salió en 2017. Ha sido una consola gigantesca, una de esas máquinas que definen una generación. Y cuando una consola empieza a despedirse comercialmente, el consumidor se encuentra casi sin darse cuenta ante dos caminos. O sigue avanzando con la industria moderna, con nuevas consolas, nuevas tiendas, nuevos servicios y nuevas condiciones, o empieza a mirar hacia atrás, al retro, a la comunidad, al archivo, a las formas de conservar y seguir disfrutando lo que ya tiene valor. Y quizá lo interesante no sea elegir solo una de las dos cosas, quizá lo interesante sea aprender a vivir entre ambas, pero para eso nos tienen que dar razones que merezcan la pena. Empezamos con el bloque de noticias breves. Vamos con Sonic. Sega y Iron 8-Bit han abierto reservas para cartuchos jugables de Sonic the Hedgehog y Sonic the Hedgehog 2 para Mega Drive Sega Genesis, dentro de la celebración del 35 aniversario. Como idea me parece una buena noticia, cartuchos modernos y compatibles con hardware clásico, con caja e instrucciones. Vamos, en sí me parece la hostia. Pero aquí viene el problema, la recepción de la comunidad no ha sido especialmente positiva, debido al precio. Estamos hablando de productos de colección muy bonitos, pero demasiado caros. Seguimos con una joyita arcade. Hamster ha lanzado Ladybug, arcade de Universal de 1981, en Arcade Archives y Arcade Archives 2, y como suele ser habitual con Arcade Archives, llega a Switch, Switch 2, PS4, PS5 y Xbox Series X y S. Estamos hablando de un juego de 1981, sí, de 1981, y aún así Ladybug sigue siendo divertidísimo. Pantallas claras, reglas simples, partidas cortas, tensión inmediata y esa sensación de quiero una más, que definió a muchísimos recreativos. Ladybug es preservación accesible en estado puro, un juego antiguo accesible en plataformas actuales y presentado dentro de una colección. Ahora entramos en terreno más técnico, pero muy interesante. Por un lado, la versión de Xbox Live Arcade de Castlevania Symphony of the Night ha recibido un proyecto de recompilación estática llamado Nocturne Recomp. Por otro, Harvest Moon 64 también tiene una recompilación nativa para PC, con mejoras gráficas, soporte para mods y varias opciones modernas. ¿Y qué significa esto de recompilar? Explicado de forma sencilla, no es exactamente emular el juego como si estuviera imitando la consola original. En estos proyectos, el código del juego se transforma o reconstruye para poder ejecutarse de forma nativa en un ordenador moderno. Esto no significa que te estén regalando el juego, necesitas tener tu propia copia o tus propios archivos. Estos proyectos no deberían entenderse como descarga gratis, sino como herramientas que permiten que un juego antiguo pueda vivir mejor en el hardware actual. Y esto es muy potente para la preservación, porque abre puertas a más resolución, mejor rendimiento, mods, arreglos, compatibilidad futura y formas nuevas de estudiar cómo funcionaban los juegos. Aunque la meto como breve, me parece una de las noticias más importantes del episodio. La International Computer Spin Saloon,
conocida como ICS, era un proyecto alemán de archivo de videojuegos que agrupaba más de 60.000 títulos catalogados, además de materiales físicos, hardware, documentos y soportes relacionados con la historia del videojuego. El Senado alemán les dieron 1,5 millones de euros que ya se han fundido y ahora el proyecto se queda sin financiación estable. Esto es muy importante y quiero explicarlo con mimo, porque a veces cuando oímos archivo de videojuegos pensamos en una sala llena de juegos antiguos y ya está, pero no es solo eso. Un archivo no guarda únicamente cartuchos o discos. Guarda contexto, guarda versiones, guarda manuales, guarda documentación, guarda hardware, guarda información que permita a investigadores, museos, periodistas, desarrolladores y comunidades entender qué fue un juego, dónde salió, en qué formato, en qué versión y dentro de qué momento cultural. Cuando un proyecto así se queda sin apoyo, no desaparecen necesariamente todos los objetos físicos de golpe, porque muchos pueden seguir en instituciones, pero se rompe algo igual de delicado: la coordinación, la base de datos, el acceso organizado y la continuidad del trabajo realizado. Y esto nos lleva directamente a la noticia para pensar, porque pensad, si ha fracasado un proyecto institucional en el que se han presupuestado 1,5 millones de euros, pensad lo que se viene ahora con los juegos digitales. En la PS3, el problemón gordo ya ni siquiera es que los usuarios vayan a perder acceso a todos los juegos comprados, que lo van a perder no para 2028, pero 2029, 2030, por ahí, sino que todos los juegos que han sido lanzados solamente en formato digital en la PS3 se van a perder. No va a haber forma de preservarlos, porque los juegos físicos se pueden traducir en una ROM mediante los aparatos específicos y ya está, los tenemos. Pero ¿qué pasa con los juegos digitales cuando el único que tiene acceso a ellos es la propia empresa que los ha hecho? Y llegamos a la noticia central del episodio. PlayStation ha anunciado cambios importantes para sus plataformas antiguas. La tienda digital de PS3 y PS Vita empezará a cerrar en algunos mercados, y el cierre global está previsto para julio de 2027. Antes he dicho que los juegos digitales de PS3 corren peligro, y si manejáis un poco del tema, habréis pensado que es una chorradilla, porque por ejemplo en Switch existen imágenes tanto de los juegos físicos como de los juegos de la eShop. Pero es que PS3 es una plataforma más complicada de preservar. Tiene una arquitectura muy particular, una tienda digital con contenido propio, juegos digitales, DLCs, parches, demos, actualizaciones, temas, avatares, versiones que no siempre existen en físico. Y aquí entra RPCS3. RPCS3 es un emulador de PlayStation 3 de código abierto, pero decir es un emulador se queda corto. En la práctica, proyectos como RPCS3 son una parte fundamental de la preservación moderna, no solo porque permiten ejecutar juegos de PS3 en PC, sino porque documentan compatibilidad, investigan cómo funciona el hardware, prueban versiones, corrigen problemas, mantienen bases de datos y ayudan a que una plataforma tan compleja como PS3 no quede encerrada en máquinas que algún día fallarán. Y ahora, con el cierre de la tienda en el horizonte, RPCS3 está pidiendo preservar información y metadatos antes de que sea más difícil acceder a ellos. Y esto hay que explicarlo bien, no se trata simplemente de guardar juegos y ya. Muchas iniciativas de preservación trabajan también con metadatos, identificadores, tamaños, versiones, checksums, información que permite verificar que un archivo es íntegro, que corresponde a una versión concreta, que no está corrupto y que puede documentarse correctamente. Esto es muchísimo menos vistoso que una caja en una estantería, pero es vital, y aquí aparece la promesa que os decía al principio. Esta parece una noticia técnica, pero en realidad explica por qué la comunidad retro muchas veces llega donde las empresas no llegan. Mi lectura es la siguiente: una empresa puede cerrar tiendas digitales porque su lógica es de negocio, técnica y comercial. Pueden argumentar que mantener la infraestructura necesaria para preservar los videojuegos es muy costoso, y sabéis que tienen razón. En el mundo capitalista en el que vivimos todos, tanto ellas como nosotros, no es rentable mantener tantos juegos accesibles para que los nostálgicos podamos acceder a ellos. Pero
La memoria cultural no funciona con la misma lógica que una cuenta de resultados. Para alguien un juego digital perdido puede ser una rareza, para otro una versión de un videojuego que no salió en físico, para otro un DLC que completaba una experiencia. Por eso las comunidades como RPCS3, NoIntro, archivistas, modders, etc. son tan importantes. No porque deban sustituir a las empresas, no porque toda esta ardua tarea deba recaer en voluntarios, sino porque son las únicas comunidades que realmente se están fijando en el problema antes de que sea demasiado tarde. Y aún así puede que no sea suficiente. La respuesta institucional a Stop Killing Games hablaba de un código de buenas prácticas, y aunque la idea de colaboración me parece buena, dejarlo solo en buenas prácticas voluntarias me parece claramente insuficiente. Estoy convencido de que hasta que comunidad, instituciones y empresas trabajen de forma seria y regulada, no vamos a poder hacer frente al gran reto que se nos viene encima con los juegos digitales. Lo estamos viendo con PS3 y PS Vita. Lo seguiremos viendo con PS6. Y por supuesto lo seguiremos viendo con la nueva Xbox, se llame como se llame. Todo esto se va a volver mucho más delicado cuando ya ni siquiera estemos hablando de juegos digitales, sino de juegos que se ejecutan directamente en la nube. Si no empezamos a negociar desde ahora las relaciones entre todos los actores que formamos la industria de los videojuegos, cuando queramos reaccionar ya va a haber muchos juegos que no van a seguir ahí. Se han anunciado Jaleco Arcade Collection Volumen 1 y Volumen 2, dos recopilatorios de arcades clásicos de Jaleco que llegarán este invierno a PS5, Nintendo Switch y PC. Cada volumen incluye 16 juegos, así que hablamos de 32 títulos arcade de los años 80 y 90. En los juegos arcade este tipo de colecciones son especialmente importantes, porque no todo el mundo puede obviamente tener una recreativa, no todo el mundo puede acceder a placas originales, no todo el mundo sabe configurar emuladores, y aunque la emulación comunitaria sea fundamental, también es bueno que existan vías oficiales para jugar a este tipo de títulos en plataformas modernas. Terminamos con el bloque cultural. Vamos con una noticia que a mí personalmente me alegra mucho. The Tetris Company y Team.to han anunciado Tetris World Builders, una serie animada en CG pensada para niños a partir de 6 años, con enfoque de aventura, creatividad, ingeniería, trabajo en equipo y resolución de problemas. A mí me parece una noticia preciosa, porque Tetris siempre ha sido mucho más que poner piezas. Tetris es espacio, lógica, anticipación, orden, caos, decisión, error y aprendizaje. Es uno de esos juegos que demuestran que una idea simple puede contener una cantidad enorme de conocimiento. Y si una serie animada puede usar ese imaginario para acercar a niños y niñas a la ciencia, a la creatividad, al pensamiento lógico o al trabajo en equipo, bienvenida sea. Lo digo de forma muy sincera, cuantas más herramientas tengan los padres para educar a sus hijos en el conocimiento, mejor. Porque sin conocimiento y sin cultura, una sociedad se vuelve mucho más fácil de manipular. Así que sí, me alegra ver que una marca tan clásica como Tetris pueda convertirse también en una puerta de entrada hacia la ciencia y la creatividad. Y cerramos el bloque cultural con una celebración muy bonita, 35 años de la saga Mana. Square Enix ha publicado un tráiler conmemorativo por el aniversario de la serie, recordando que el primer juego nació en 1991 con Final Fantasy Adventure, conocido en Japón como Seiken Densetsu. Y para muchos jugadores, Mana significa una cosa muy concreta: aventura, fantasía, música preciosa, mundos coloridos y una sensibilidad muy particular dentro del RPG japonés. No es una noticia enorme en términos de lanzamiento, pero sí es una noticia cultural importante,
porque los aniversarios también sirven para algo. Sirven para parar un momento, mirar hacia atrás y decir, esto existió, esto importó, esto acompañó a mucha gente. Y en un episodio tan centrado en preservación, creo que es una forma muy adecuada de cerrar el bloque de noticias. Preservar no es solo mantener archivos en un servidor, también es celebrar, es recordar nombres, es volver a escuchar músicas, es enseñar a quien llega nuevo que antes de muchas sagas actuales hubo juegos que marcaron sensibilidad, estética y formas de jugar. Se nota que el 9.3 hace tiempo que ha terminado porque las noticias del lanzamiento se han reducido mucho. Pero bueno, en este canal no nos importa porque seguimos teniendo muchos temas interesantes de los que hablar. Si queréis seguir con este tema de conversación, os voy a dejar en la end screen el vídeo La culpa no es de Sony. Y también junto con ella, también os voy a dejar la lista de reproducción del canal de secretos y curiosidades retro. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle like y comentad. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar allí. Hasta luego.